Sí, yo sé que Buenos he días, estado Jorge. esperando aquí, he estado también con ustedes. Buenos días, espero que este año sea un año próspero, bendecido para ustedes, que las metas que se vienen trazando se hagan realidad, que den ese 100%, pues muchachos, para ser profesionales exitosos en este planeta. Estaba tratando de esperar también a la mayoría, porque me interesaba que escuchen esta clase, pero lamentablemente todavía faltan 6, 7 personas, que ya no los puedo esperar, entonces voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido trabajando en este curso. ¿Ya? De otra forma, pero con la misma lógica, con la sana intención de que ustedes comprendan cómo es que funciona la metodología de la investigación científica. ¿Ya? Repito, con la misma lógica, pero de otra forma, pero con la sana intención de que entiendan cómo funciona la metodología de la investigación científica. Entonces, vamos a empezar. Respecto a lo que es el sílabo, nosotros ya prácticamente lo hemos terminado, hemos hablado de todo lo que estaba programado, pero quisiera que miren más allá para que tengan una idea de cómo funciona esto y lo puedan utilizar en todas las etapas de su carrera, sea en el pregrado, posgrado, maestría, doctorados o también en su vida profesional, porque el método científico se utiliza en todas las etapas de nuestra vida. Un minutito que quiero mostrarles algo. Algo importante, que después me interesa meter la línea. Ya está. ¿Se observan la diapositiva, muchachos? Sí, profesor. Ya listo. Bueno, voy a tratar de aprovechar. La idea de conocer cómo funciona el método científico, repito, normalmente los estudiantes, o aquí en el pregrado,
Nos miramos con la sana intención de poder entender cómo es que vamos a desarrollar nuestra tesis, ¿no? Cómo vamos a diseñar el proyecto y cómo vamos a ejecutar un proyecto de investigación. Pero les decía en algún momento de que esto se trabaja no solo para esto, sino para todo lo que querramos hacer en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Y aún más, ¿no? Ustedes están llevando un montón de cursos dentro de un plan de estudios y que la lógica es de que en cada curso se utiliza el método científico. Esa es la lógica. Porque esa es la diferencia que existe entre un tecnológico y una universidad. En una universidad se hace ciencia, ¿ya? En una universidad se investiga utilizando el método científico, ¿no? También un tecnológico es la parte técnica nada más. Es el desarrollo de alguna parte técnica. Sin embargo, acá se tiene que investigar. Entonces yo les decía que para poder hacer una investigación era necesario identificar un problema. Ya tengo que saber qué es lo que se va a investigar, sí o sí. Es lo primero que tengo que saber. Lo segundo que tengo que saber es de que lo que yo voy a investigar, ya, tiene que tener un sustento. Pero para poder hacer ello hay que revisar lo que se llama la literatura, ¿no? Hay que revisar lo que es la literatura. ¿Por qué? Porque en este mundo ya existen miles de investigadores que a diario publican investigaciones en revistas científicas ingresadas. Miles de investigadores publican artículos científicos en revistas científicas ingresadas. No solo ahí, sino que a veces publican en repositorios de tesis, publican en congresos, porque cada colegio profesional organiza congresos, en centros de estudios, ¿ya? Inclusive las universidades públicas y privadas a nivel mundial tienen algunos eventos académicos, ¿ya? Tienen algunos eventos académicos. Por ejemplo, nuestra universidad tiene simposios, tiene centros de investigación. En un evento, no recuerdo ahorita el nombre, que justo en el mes de julio, que es el aniversario de nuestra universidad, convoca a todos los investigadores a nivel mundial para que sustenten sus investigaciones y estas quedan grabadas, inclusive después son, diríamos, agrupadas por líneas de investigación y son publicadas para que los investigadores que las quieran tomar en cuenta las puedan utilizar. Entonces, existe mucha información. Entonces, si yo voy a investigar algo, les decía, algo que me interesa, que normalmente a veces es producto de una idea, como dije en el inicio de la clase, era importante que yo lea esa investigación, lea las investigaciones. ¿Por qué? Porque ahí yo ya me voy convenciendo, escuchen por favor, porque este es ya prácticamente estamos en las últimas clases, estoy que hago un pequeño resumen bajo otro esquema, pero bajo la misma lógica les dije. Lo que me interesa a mí aquí es que entiendan el método. Entonces, yo leo información, yo busco información en el repositorio de tesis. Yo les decía que había información, por ejemplo, en el repositorio de la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Superior. Entonces, yo busco información ahí, ya les enseñé cómo, y encuentro casi todas las tesis que publican a nivel país, las universidades públicas y privadas. También lo encuentro en el repositorio Alicia de Concitec, que es Ciencia y Tecnología. Lo encuentro en Google Académico o Scholar. Lo encuentro en revistas científicas como por ejemplo, Cielo, como Scopus, Ciencia Gire. Ese hay un montón. Esos son repositorios, pero ahí dentro de ellos hay miles y miles de revistas científicas. Esos son repositorios, dentro de ellos hay miles y miles. Son bases de datos. Entonces, una vez que yo reviso la literatura, ¿ya? Yo ya puedo construir mi matriz. ¿No? Porque yo les decía, oye,
para yo poder dimensionar una variable, yo tengo que saber, pues, qué es lo que contiene la variable. Para ello he tenido que también leer la literatura. Cuando yo leo la literatura, no solo está ahí, sino también está en libros. Porque recuerden que los investigadores también escriben en libros, ¿no? Hay mucha gente que investiga y no, o trabaja en un tema en específico y lo escribe en un libro. Cualquiera lo puede hacer. Ustedes de igual forma, ¿no? En su vida profesional van a encontrarse con muchos contextos, muchos problemas, muchas soluciones de problemas y en vez de llevárselo a la tumba de tu cerebro, lo pueden escribir. Y es lo que hacen la mayoría de las personas, ¿no? Cada uno se traza metas. Yo tengo una meta, por ejemplo, este año escribir un libro, en base a las múltiples experiencias que he vivido en el mundo profesional. Entonces, igualito es aquí, ¿no? Entonces, información la pueden encontrar también ahí, en libros físicos, electrónicos. Entonces, yo les decía, oye, ustedes cogen una variable, por ejemplo, les decía el control interno, ya sé. Tengo que saber qué es el control interno, o sea, no la cojo por coger, o no voy a la internet y busco una tesis bonita y hago copia y pega, porque ya les dije que eso se llama plagio. ¿Ya? Yo me voy a la fuente principal, a la fuente primaria que le llaman. Entonces yo cojo, leo la literatura, leo qué es el control interno, entiendo cómo funciona el control interno. Entonces yo defino del producto de esa lectura más o menos qué es lo que podría yo investigar en una institución pública o en una empresa. Entonces yo agarro, vaya, la dimensión. Dimensionar, les decía, era de todo lo que hay que pretendo yo investigar, producto de esa literatura. No solo de libros, sino de las investigaciones que han publicado en artículos científicos. Aquí en el Perú todavía, universidades te dicen, puedes coger tesis que están en el repositorio, pero no en todas. No hay instituciones públicas o hay universidades públicas, disculpen, o universidades privadas que ya no quieren eso. Lo que quieren son puros artículos científicos. Pero sin embargo, sirve de base esta lectura para darse cuenta cómo han enfocado las investigaciones, cómo las han enmarcado, cómo las han dirigido. Entonces, retrocediendo a esta parte de construir la matriz, es porque yo leí la literatura, la he leído, muchachos, me he dado cuenta cómo funciona una variable y yo agarro la operacionalizo, la dimensiono, una vez dimensionada defino indicadores, qué es lo que yo, cómo lo voy a medir, ¿no? Qué resultado quiero encontrar, pero veo indicadores, ¿ya? Y después de ello les expliqué en clase qué técnica ya voy a utilizar y qué instrumento de recolección de datos. Y ahí determinaré, pues, si de repente va a ser la observación, va a ser la técnica de la encuesta, la técnica del focus group, la técnica de, qué sé yo, del análisis documental. Pero no queda ahí, sino también veíamos en clase que hay que definir qué instrumento de recolección de datos voy a trabajar, ¿no? Voy a trabajar con un cuestionario, si utilizo la técnica de la encuesta, con una guía de observación, si utilizo la técnica de la observación, con una guía de análisis documental, si utilizo la técnica del análisis documental, con una guía de entrevista, si utilizo la técnica de la entrevista. ¿Ya? ¿Y por qué es importante ello? Es importante porque dependiendo de la técnica y el instrumento de recolección de datos que voy a trabajar, es que yo voy a definir las preguntas que van a medir ese indicador que forma parte de mi investigación. Porque ese indicador al final se traduce en un resultado. Al final se traduce en un resultado. Entonces, todo esto lo hemos visto en clase, pero en esta diapositiva me gustaría que la entiendan. Entonces, repito, a mí me interesa un tema, me interesa resolver un problema de una empresa, de una institución pública, un problema personal, ¿ya? Un problema laboral, ¿no? Me interesa. De repente ustedes en algún momento se van a asimilar
a la Policía Nacional, al Ejército, porque se pueden asimilar como profesionales. Entonces, ahí van a haber investigaciones también de otro tipo, sí, pero se sigue utilizando el método científico. Entonces, repito, identifico el problema, pero para poder argumentar mi problema, para poder tener una idea de qué avance, ¿no? Hay de esa investigación, porque ya les dije que cuesta, es cara la investigación, a veces no son recursos, pero es tiempo. A veces son los dos. Entonces, ¿cómo cuesta? Yo, para no perder tiempo y plata, ¿no? Hago una revisión de la literatura, reviso hasta dónde se ha investigado, porque cabe la posibilidad, repito, también que otros investigadores hayan buscado información, hayan hecho investigación y sea innecesaria, porque si la van a querer publicada lo que ya se investigó, nadie les va a recepcionar. ¿Ya? Y ahí perdieron tiempo y plata. Entonces, lo que se busca aquí, les decía, es primero revisar la literatura para ver hasta dónde se avanzó, pero también revisarla para definir bases teóricas que me permitan trabajar a lo que se llama la matriz de operacionalización de la variable. Sin embargo, también les dije ahí que te aprovecha para trabajar el tema de la matriz de consistencia, ¿no? En donde yo defino mi problema, defino mis objetivos, defino mis hipótesis, ¿ya? Lógicamente en esa matriz están las dimensiones, están las variables, ¿ya? La técnica, el instrumento de recolección de datos e indicadores, ¿no? Entonces, eso se define, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya tengo todo ello, muchachos, ya, yo ya argumento el tema de estudio, por qué y para quién se va a investigar el tema, yo ya sé por qué y para quién, si va a servir o no va a servir, no lo voy a hacer en vano, ¿ya? Y a partir de ahí yo ya me planteo una metodología de cómo es que se va a obtener la información para efectos de poder cumplir con esos objetivos que me trazaron. Para efectos de poder cumplir con esos objetivos que me trazaron. Miren lo primero desde ese enfoque, ¿ya? ¿Por qué es que tengo que investigar? Mírennos por aquí. Y ahí yo me gustaría saber si tienen algunas consultas respecto a esta diapositiva. Los escucho. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en este curso, me gustaría saber si estamos complementando esto, si les queda alguna duda respecto a lo que se pretende con la metodología de la investigación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo aquí, muchachos, teniendo en cuenta ese detalle, lo argumentamos mejor aquí, ¿no? Por ejemplo, digo yo, mi primera acción que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer primerito? ¿Ya? ¿No? Defino el tema de investigación, y aquí vamos entrando un poquito más allá. Defino el tema de mi investigación. Segundo, ya tengo que observar las variables de estudio. ¿Dónde están mis variables, no? Entonces, entienden, ¿no? Si estoy tocando un tema que les puse ejemplo de control interno porque es parte de nuestra carrera, o para meterlos a la carrera, y tengo otra que tiene que ver de repente con ejecución de presupuesto, entonces ya tengo, por ejemplo, supongo, control interno y su influencia en ejecución del presupuesto público en la Municipalidad Provincial de Tumbes. Listo. Identifico mis variables. ¿Cuáles son mis variables? Control interno y ejecución del gasto público. Ya tengo, ¿no? De repente tengo otra variable, control simultáneo, ¿ya? En la inversión pública, ¿no? Del gobierno regional de Tumbes. Listo. Yo identifico mis variables. ¿Cuál es mi variable? El control simultáneo. Y la otra variable, inversión pública. Entonces ya identifico variables. No necesariamente tiene que haber una, dos, tres, varias variables. Basta con una, ya hay investigación. Sino que de ello va a depender el tipo de investigación que vamos a hacer. De ella va a depender el tipo de investigación. Entonces, yo digo que vamos a ver dos variables normalmente. No hay variable independiente, variable dependiente, variable... Bueno, las más todas son las dos, ¿no? Que una depende de la otra. Pero identifico mis variables. ¿Ya? Ya identifico. Entonces, producto de ello,
yo ya empiezo a redactar lo que es la situación problemática. ¿Ya? Yo redacto la situación problemática. Y eso va a permitir que yo tenga que tenga ya redactado lo que es el problema de investigación, que va entre signos de interrogación. Es lo primero que tengo que hacer. Para ello, el segundo paso ya, para ver, antes de esto es ya producto de lo primero que expliqué en la diapositiva, no lo que tengo que hacer. Aquí ya me voy metiendo al método científico. Entonces, una vez que yo ya redacté el problema, lógicamente tengo que argumentar. Y aquí es donde ustedes conocen la revisión de la literatura, que en el reglamento de la Universidad Nacional de Tumbes le llaman el estado del arte, que en otras universidades le llaman trabajos previos. Pues, en otras palabras, es ir y buscar en los libros, ir y buscar en las revistas científicas que están en repositorios, que están en bases de datos. ¿No? Eso es. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de antecedentes, son investigaciones que han antecedido a la investigación que yo pretendo ejecutar, ¿no? Entonces se sobreentiende que otro investigador habló de control interno, habló de inversión pública, así sucesivamente. Si estoy tocando un tema de control interno de inversión pública, o control simultáneo de inversión pública, o calidad total y desempeño laboral, y yo puedo coger las variables que me interesen, lógicamente relacionados con la línea de investigación que a mí me interesa como investigador. Con la línea de investigación que a mí me interesa como investigador. Entonces, un poco para hacerles recordar, cada institución pública define su línea de investigación. ¿Ya? Y ustedes como investigadores van a definir la línea, qué es lo que les interesa investigar. Entonces, aquí hay una resolución de la universidad, y hay una directiva también donde habla de las líneas. Y, por ejemplo, las líneas priorizadas para nuestra universidad a nivel de ciencias sociales, porque hay varias líneas, ¿no? Por ejemplo, para el sector de las ciencias naturales, diversificación de la agricultura, ¿ya? Que pueden ser proyectos con sistemas y cultivos acuáticos y marinos, agricultura, cultura continental, producción y conservación acuícola, alimentación y nutrición de organismos acuáticos, y así le han llamado al área de ciencias naturales, pero la línea se llama diversificación de la agricultura, ¿ya? Pero tienen otra línea que es biodiversidad y ambiente acuático, que tiene que ver con ecología, limnología, plantología, biodiversidad de ecosistemas acuáticos, y así sucesivamente. Por ejemplo, el compañero cercado que ha estudiado algo de la Escuela de Ingeniería Pesquera, de Ciencia del Mar, él me está entendiendo esto, porque esto es lo que estudian allá. Y esta es la línea que ellos están trabajando. Existe una ingeniería tecnológica que tiene que ver con la industrialización y valor agregado de recursos pesqueros. Esta es la línea, pero la área tiene que ver con ingeniería tecnológica. Y aquí la idea es transformar, ¿no?, lo que se produce en el sector acuícola. Entonces, otra línea que tiene que es extracción de recursos acuáticos. También, ¿no?, recursos pesqueros, crustáceos, moluscos, la extracción. Nos vamos al sector salud. Tienen una línea que tiene que ver con intervención de enfermedades prevenibles, ya que tiene que ver con la protección y promoción de la salud en la población, intervención en enfermedades oncológicas de transmisión sexual y SIDA, tuberculosis, eso es un mundo. Pero la línea se llama intervención en enfermedades prevenibles. Es área, ¿no?, para no perder mucho tiempo aquí. Pero ya nos metemos a lo que nosotros trabajamos, que es el sector, ¿ya?, el sector económico, ¿no? Y entonces, aquí en el área se llama ciencias sociales, a la cual pertenecemos, ¿ya? Y hay varias líneas de investigación. Y nosotros tenemos que trabajar en la línea que nos corresponde.
Y la línea que tiene aprobada todavía nuestra universidad y que utiliza la Escuela de Contabilidad, la cual están estudiando ustedes, es esta línea que es Políticas y Gestión Pública y Privada. Así se llama la línea. Y lógicamente, bueno, existen otras, ¿no? Responsabilidad social empresarial, externalidades de las empresas públicas y privadas. Pero ¿dónde ustedes se encajan? ¿Qué se puede trabajar dentro de esta línea de investigación? Es el tema de contabilidad. ¿Ya? Y lo ponen así de manera general, pero dentro de la contabilidad, por ejemplo, existen ya el registro contable, el análisis de información, la evaluación de estado financiero, ¿no? Existen las normas internacionales de contabilidad o normas internacionales de información financiera, ¿sí? ¿Ya? Entonces yo puedo hacer un análisis a todo nivel, lo ponen ahí la contabilidad de manera general. Y la contabilidad abarca muchas cosas. En el tema de auditoría, ¿ya? En el tema de auditoría, te ponen ahí, entonces hay varios tipos de auditoría, ¿no? Hay auditoría forense, auditoría operativa, hay una auditoría aplicada, que lo van a ver más adelante, ¿no? Auditorías que se hacen para el sector público, que se hacen para el sector privado y que tienen mecanismos diferentes para hacer. Entonces, en su formación, ustedes van a llevar estos cursos y producto de ellos se van a dar cuenta que hay algo que investigar. Para eso es el método científico, para que se den cuenta que lo que el profesor les explica ahí o lo que está escrito, si bien es cierto, es importante, pero producto del desarrollo de su carrera, producto del trabajo que van a hacer diariamente en el camino cuando ya sean profesionales, inclusive aquí siendo estudiantes ustedes pueden ir más allá de lo que existe. Y eso es lo interesante de la investigación. Se van a encontrar con peritaje contable, con tributos, ¿no? Y hay tributos de todo tipo, ¿no? Tributos de gobierno central, tributos de gobierno local, y hay varios tipos de tributos, ¿no? El IGB, la renta, para gobierno central, por ejemplo, para gobierno local, hablamos de la alcabala, el impuesto predial, el impuesto al patrimonio vehicular, espectáculos públicos, claro, hay varios tipos. Y hay varios problemas aquí en la tributación, como el tema por ejemplo, de la ilusión tributaria, de la evasión tributaria, ¿ya? El tema diríamos, por la mala utilización de los comprobantes de pago que podría generar en la tributación, ¿no? Y hay un montón de cosas que ver aquí, cálculos, ¿no? Proyecciones, de todo, cultura tributaria, existe de todo. Entonces, nosotros tendríamos que, en base a nuestra carrera, enmarcarnos en finanzas, economía. De hecho, que los economistas de repente aquí en economía es muy amplia, pero aquí podrían trabajar, ¿no? En finanzas podríamos trabajar también, dependiendo también los administradores. Pero han creado otras, por ejemplo, gestión y desarrollo empresarial, ¿ya? Promoción empresarial, pero aquí han generado gestión jurídica administrativa, esto es para los de derecho. Y así podrían haber eso. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que entiendan que cada institución pública, cada institución privada, trabaja con líneas de investigación. Mejor dicho, no hacen cualquier cosa, sino que se centran en algo que le interesa. Y a nuestra universidad, dentro de las áreas que tienen que ver con las ciencias sociales, le interesa esto. ¿Y dónde encajamos nosotros? En esta línea de investigación. Entonces, hay que irnos preparando en ello, hay que aprender, ¿no? Para la vida, lo que son los cursos que ustedes están llevando, no los aprendan para sacar 11, que es lo que más indigna al ser humano. A un profesor, yo cuando veo alumnos así que se pelean por una nota, por sacar 20 o por sacar 11, ¿ya? La nota no hace al estudiante. Sirve sí, pero uno lo aprende por convicción, porque sabe que lo va a utilizar. Y no, el profesor te da el 100%, por si acaso. Te da 10, 20, 30%, te da la base. El resto le queda al estudiante, porque la universidad no es transmitir conocimiento, por si acaso. Es investigar. Esa es la idea de estudiar en una universidad. Entonces, ustedes están para eso, ser semilleros de investigación. Esto que está aquí es la línea de investigación. Entonces,
Definido ya el problema que está enmarcado dentro de mi línea de investigación, ¿ya? Ahora yo tengo que argumentar, ¿no? Tengo que revisar esa literatura, ¿ya? Ver esas investigaciones publicadas en artículos científicos, ¿ya? Ver esas bases teóricas. Les juro que existen muchas universidades a nivel mundial y aquí en el Perú inclusive que ya no les interesa lo que son bases teóricas y marco conceptual, ¿ya? Que sí tiene que no tiene que ir en la tesis o en el artículo, lógicamente, pero sí les sirve de base para definir el proyecto de investigación. Lo que interesa son estos antecedentes, pero que están publicados en artículos científicos. Es por eso que en nuestra Universidad de Tumbes, ¿ya? Existe un reglamento, y en este reglamento que está aprobado con esta resolución 834, vigente desde el año 10 de julio del 2019, en esta resolución, muchachos, ¿qué te dice? ¿Ya? En este reglamento. Que uno puede obtener el título profesional, ¿ya? Puede obtener el título profesional, ¿ya? Ya sea con un proyecto de tesis que hay que sustentar y todo ello, y lo otro es con un artículo científico, ¿ya? Por aquí lo dice, ¿ya? Uno puede hacerlo con un artículo científico, ¿no? En otras palabras, basta que ustedes aprueben el proyecto de investigación, ustedes lo empiecen a trabajar y ustedes lo presenten a un artículo, a una revista científica indexada. Ese artículo científico ya queda aprobado y queda publicado, ya no es necesario que ustedes vengan y estén sustentando su tesis y todo ello, ¿no? Ya no es necesario. Por último, ya aprobaron sí o sí. Ya aprobaron. Pero no, es un artículo que por aquí lo establece, ¿no? Esta norma, en esta resolución, establece que ustedes con artículos científicos se pueden titular, ¿no? Con artículos científicos. Puede ser que en el grado de ustedes, el grado de, para poder obtener el título profesional, disculpen, el grado de bachiller, pueden hacer una investigación, hacen una tesis, ¿ya? Inclusive, si es que ustedes esa tesis lo convierten en un artículo científico, indican el artículo científico, ya no es necesario hacer otra investigación, basta con la publicación. Eso nos dice este reglamento. En el siguiente curso que van a llegar se va a tener que hablar de esto. Es para que tengan una idea de cómo funciona. Entonces, no necesariamente, mayormente te piden antecedentes que están publicados. ¿Y por qué dije eso? ¿Por qué dije eso que ya no interesa lo de acá? Porque cuando uno publica un artículo científico, ¿ya? Lo que te piden como mínimo, ¿no? Son 30 artículos científicos que estén publicados en revistas científicas indexadas como antecedentes a tu investigación. Eso es lo que te dice. Es importante que construyamos lo que es la matriz, ¿no?, de investigación, tanto la de operacionalización y la de consistencia, saber, ya, como cuarto punto, ya una vez definido todo esto, delimitarla, es importante porque no puedo ser tan ambicioso, eso va a depender de los recursos que yo tenga, justificarla, ¿ya? Justificarla, o sea, ¿para qué? ¿A quién le va a servir la investigación? Eso es importante, ¿no? ¿A quién le va a servir? Porque uno no investiga por las curas, ¿ya? ¿A quién le va a servir, no? Hay que ver cuáles son las limitaciones, hasta dónde podría avanzar y hay que ver si es viable o no es viable, ¿no? Eso es importante. Y, lógicamente, en el proyecto hay que utilizar una metodología. Esta sirve también dentro de la tesis. El proyecto de investigación, y de ahí viene lo que es la ejecución del proyecto, que al final aterriza en una tesis o en un artículo científico. Hay que saber qué tipo de investigación es, cuál es el diseño, la población, la muestra, cuál es la técnica que voy a utilizar y cuál es el instrumento para recolectar y cómo voy a hacer mi análisis de esos datos.
Eso se utiliza en el método científico. Pero aquí sí necesito preguntas, muchachos. ¿Va quedando claro? Me gustaría que no se queden con la duda. Ya lo hemos tocado esto y hemos visto casos, ¿no? Solo nomás estoy que les hago recordar. Está claro, profesor. Ya. Listo, luego de ello, muchachos, ya vamos aterrizando aquí en el tema de niveles de estudio. Esta es la última parte que hemos estado viendo, ¿no? Metodología y la técnica que estábamos viendo, ¿no? Entonces aquí, repito, es crucial, ya, es crucial en este ejemplo que vamos a mirar, definir bien la línea de investigación. Es crucial. Por ejemplo, aquí estamos tocando una línea que tiene que ver con gestión y calidad educativa. No. Y hay otra línea que tiene que ver con habilidades blandas. Es lo que maneja una universidad. ¿Ya? Es la línea. Como ya sé hacia qué línea voy a trabajar, ustedes lógicamente van a trabajar en contabilidad, en tributos, en auditoría, en peritajes, en costos, ¿no? Que forma parte de nuestra carrera, y en otros cursos, principalmente en ellos, ¿no? Los costos, los tributos, la contabilidad, la auditoría, el peritaje. ¿No? Lógicamente, el control interno que forma parte de la auditoría, van a trabajar esos temas. Después, dependiendo de lo que tú quieras investigar, dependiendo del propósito de estudio de tu investigación, es que yo voy a utilizar, ¿no? Bueno, le llaman tipo de investigación, el tipo de investigación también le llaman nivel de investigación. ¿Ya? Eso va a depender de los autores que hablan de investigación, pero a ustedes les tiene que quedar claro, ¿no? ¿Qué significa ello? ¿Ya? Entonces, cuando yo empiezo algo nuevo, ¿ya? Cuando hay algo que no se ha investigado, que es relativamente nuevo, entonces el propósito de estudio, el propósito de la investigación es hacer un diagnóstico, ¿ya? Es hacer un diagnóstico. Y a partir de ahí, yo lo que hago es una investigación, ¿no? Exploratoria. Voy a explorar recién. Es algo nuevo, algo que no existe, ¿no? Por ejemplo, nosotros en contabilidad tenemos ahorita lo que es desde año día con Lucas Scioli, el tema de la partida doble, ¿ya? Pero si alguien quiere explorar de ustedes, ¿no? Pues puede haber una partida triple, ¿ya? Entonces uno empieza a explorar, a hacer un diagnóstico, a ver si puede ser, entonces recién en un nivel exploratorio. Sin embargo, yo puedo avanzar más allá si mi propósito es describir de repente una sola variable. Quiero ver, por ejemplo, la calidad educativa nada más. O quiero ver el control interno de una universidad, de una institución pública. O quiero ver de repente la ejecución del gasto público. Una sola variable. ¿Ya? Entonces yo la voy a describir la variable. Entonces hablamos de un tipo de investigación descriptiva. ¿Ya? Hablamos de un tipo de investigación descriptiva. Describo nomás la variable. Sin embargo, un tercer nivel que como mínimo pienso yo deberían hacer los estudiantes de maestría y acá de pregrado, como mínimo, es una investigación, le llaman relacional o también correlacional. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Es dependiente de cómo lo haya escrito un autor. Pero lo que interesa en este tipo de investigación es ver, ¿no? Factores relacionados. ¿No? Factores relacionados. O sea, significa cómo influye una variable sobre la otra variable, ¿no? Quiero ver la relación que existe entre gestión y calidad educativa y habilidades blandas. Listo. Entre control interno y ejecución de la inversión pública. Entre presupuesto participativo, ¿no? Y ejecución de proyectos de inversión. Entre clima organizacional, ¿no? Y desempeño laboral. O sea, quiero ver, ¿no? Entonces quiero ver
cómo se relacionan esas variables. Entonces, a eso se le llaman investigaciones descriptivas correlacionales, no el investigación, el nivel que le llaman es relacional. Anterior, solo quiero saber cómo funciona la variable, cómo está el control interno, cómo está el clima organizacional, cómo está la inversión pública. O sea, solo la describo. Ah, ya. Oye, ¿esta empresa maneja comprobantes de pago? Sí. A ver, ¿cómo los maneja? Voy y describo cómo los maneja. Es una investigación nada más que estoy investigando cómo describe. Sin embargo, en una relacional, yo veo cómo una variable influye sobre la otra. ¿Ya? O cómo una variable se relaciona con la otra o incide sobre la otra. Normalmente es cómo se relaciona, ¿no? Ya hay relación con una con la otra, es relacional o descriptiva correlacional. Así la van a encontrar en investigaciones, dependiendo de qué libro hayan utilizado para poder sustentar esto. Pero lo que interesa en ustedes es que vean que una variable, entonces aquí ya, si yo quise describir solo cómo está el presupuesto participativo, ya lo describo. Pero si yo cojo dos variables, digo, hoy, presupuesto participativo y ejecución en la inversión pública, listo, entonces yo ya estoy haciendo otra cosa. Voy a utilizar una técnica estadística para ver cómo una variable se relaciona con la otra variable o influye con la otra variable. Listo. Entonces, ahí estamos hablando de investigación relacional. Pero que nos vamos a encontrar con que ya no queremos solo saber cómo se relacionan, sino cuáles son esas causas. ¿Ya? Vamos un poquito más allá. Entonces, el propósito es ver cuáles son esas causas, por ejemplo, que están influyendo en el control interno con la gestión administrativa, en el presupuesto participativo con la ejecución de la inversión pública, en el clima organizacional y el desempeño laboral, o aquí mismo, ¿no? En la gestión y calidad educativa con las habilidades blandas. Entonces, yo tengo que saber cuáles son esas causas. Entonces, el nivel de investigación aquí va a ser explicativo. Tengo que explicar. Pero si yo quiero ir un poquito más allá, ya sé cuáles son las causas, pero ¿cuáles van a ser esas consecuencias producto de esas causas? Uy, aquí cambia la cosa. Entonces, y aquí el nivel de investigación va a ser predictivo. Yo voy a predecir cuáles van a ser las consecuencias producto de esto que estoy explicando. Entonces, mi investigación va más allá. ¿Ya? Mi investigación va más allá. Y tenemos ya una, pues, que pocos lo hacen, pero sigue siendo también la más importante, ya es cuál es el efecto. Y aquí el nivel es aplicativo. Aquí el nivel es aplicativo. Yo ya prácticamente, si descubrí, por ejemplo, y a través de un software, ya, algo, entonces ya tengo el software y entonces lo aplico a una empresa, lo aplico a una institución. Entonces aquí estamos hablando de que el nivel es aplicativo. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Entonces, en resumen, muchachos, aquí lo que interesa saber es de que yo no trabajo por las puras, que me ciño a una línea de investigación, ya, que tiene que ver un propósito de estudio, que tiene que saber a quién le va a servir la investigación, porque también es importante que definan este propósito, ¿no? El tipo de investigación o el nivel de investigación que voy a trabajar. En un alumno de pregrado, como mínimo, tiene que hacer aquí, una descripción, una descriptiva, como mínimo. Aquí el exploratorio empieza de nada, ¿no? Por ejemplo, mayormente son para investigaciones cualitativas, ¿no? Que empiezan a definir algunas bases, como lo decía en alguna clase. Oye, en un aula junto a 3 alumnos o a 5 alumnos y empiezo con ellos a explorar un tema. ¿Ya? Empiezo, voy a ver las matemáticas, sí, las matemáticas. A ver, con ellos voy a saber con estos 5 alumnos o con estos 3 alumnos que ya seleccioné, quiero saber, a ver si con este juego que les he inventado aprenden mejor las matemáticas. Empieza a explorar. Y lo que yo observé, lo escribo. ¿Ya?
Mayormente son para investigaciones cualitativas. En cambio, en una descriptiva ya está, una institución pública está manejando el control interno, están haciendo, por ejemplo, la Contraloría está haciendo acciones simultáneas, las empresas están utilizando las normas internacionales de contabilidad. Ya, yo quiero saber, por ejemplo, si es que la empresa X, Y, Z está utilizando bien la norma internacional que tiene que ver con inventarios. Listo. Voy, hago la investigación y describo qué encontré ahí. Eso es descriptivo. Ya. Pero ya me quiero ir más allá, quiero relacionar, hoy quiero ver si esa norma internacional ¿ya? Tiene incidencia en los estados financieros o tiene incidencia en la rentabilidad de la empresa. Uy, cambia la cosa. Entonces ya estoy relacionando una variable, esta variable que es la norma internacional, ya lo estoy relacionando ¿no? Para ver con otra variable, con el estado financiero, con las utilidades, ¿no? Con la rentabilidad y así, muy bien. Entonces, ya me voy yendo más allá. Oye, pero ya me di cuenta que sí tiene influencia, ¿ya? Pero ¿cuáles son esas causas? Uy, cambia la cosa. Entonces ya tengo que hacer una explicación, ¿ya? Entonces, yo ya sé que hay causas y voy a explicar esas causas, pero quiero ir más allá, repito, oye, esa norma que tiene que ver con inventarios, oye, ¿qué consecuencias puede traer? ¿Ya? Entonces, mi investigación ya tengo que predecir, mira, ¿sabes qué? Si tú sigues trabajando así, estas son las consecuencias que vas a tener. Estoy prediciendo, entonces el nivel de investigación es predictivo. Y de ahí, si esto lo quiero llevar, ¿no? A utilizar algunas herramientas que me permitan mejorar todo ello, ya la investigación es aplicativa. Eso es lo que se quiere decir esta diapositiva. Ustedes tienen que saber, al final, qué tipo de investigación, que acá le llaman nivel, voy a trabajar. ¿Hasta ahí alguna consulta? Muchachos. Entonces, vayamos, si quieren, leyéndolo aquí para que lo entiendan mejor. El exploratorio se plantea cuando no existe un cuerpo teórico abundante que ilumine el estudio de un fenómeno observado, ¿no? Y los resultados que se obtengan. O sea, no hay. ¿Ya? Entonces yo empiezo, tanto en una cualitativa como en una cuantitativa, no hay problema. ¿Ya? Descriptivo, describe situaciones o eventos que han sido investigados previamente. O sea, ya de control interno, de normas internacionales, ya se ha hablado un montón de ello. Ya existe la variable, ¿no? Sino que yo voy a medirla, pues. Voy a medirla, como les decía, ¿no? Voy a medirla, ya, y voy a prestar esos resultados, ¿no? ¿Cómo está la variable? Sin embargo, correlacional, ya, hay una relación que existe entre dos o más variables. No solo entre variables, por si acaso, más adelante en otro curso se les va a enseñar entre dimensiones, entre indicadores, yo puedo hacer un montón de relaciones. ¿Ya? Por eso dice aquí entre características o cuerpos de un fenómeno. ¿Ya? Explicativo, su finalidad es explicar el comportamiento de una variable en función de la otra, causa y efecto. Predictivo, aquella en la que el propósito principal es predecir. Hay una dirección futura y se piensa en perspectiva. ¿Ya? Y aquí normalmente se utilizan modelos predictivos. Mayormente lo utilizan los economistas, muchachos. ¿Ya? Los economistas. Y aplicativo tiene como objeto resolver un determinado problema planteado específicamente. Aquí ayuda mucho lo que es la estadística. ¿Ya? Ayuda mucho lo que es la estadística. Sin embargo, para poder trabajar ello, hay que definir bien el método también de investigación. Una cosa es el tipo o el nivel que le llaman, y otra cosa es el método de investigación. Y aquí, si ustedes ven 5 posibles métodos, según este señor Bernal, ¿ya? Tienen, les voy a pasar algunos libros para que lean. Les voy a pasar algunos libros, si Dios lo permite, más tarde, para que ustedes puedan leer información y tengan una idea. Libros virtuales que tengo ahí, ¿no? O los 5 libros les voy a pasar. Entonces, muchachos, aquí
en el tema deductivo, el método que va a hacer aquí, este método consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. Entonces, cuando uno utiliza el método deductivo, muchachos, o sea, aquí nace de lo general a lo particular. O sea, yo cojo un tema, por ejemplo, utilizo el método deductivo, ¿no? ¿Cómo voy a aterrizar? El método deductivo, por ejemplo, cuando redacto mi problema, yo digo, ya voy a hacer de lo general a lo particular. Entonces, digo, oye, de lo general, voy a hablar del presupuesto participativo, de lo general, ¿ya? De lo general, ¿cómo viene manejando el presupuesto participativo en Latinoamérica? De manera general. Voy bajando, ¿no? Redactando el problema al presupuesto participativo, cómo se maneja a nivel nacional, listo. ¿Ya? Y si a mí me interesa, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Tumbes, yo aterrizo a lo particular. Pero ahí estoy utilizando el método deductivo. Yo deduzco, y ahí, dependiendo del contexto que haya habido a nivel, por ejemplo, de Latinoamérica, por ejemplo, el presupuesto participativo se inició en Brasil, voy aterrizando a nuestro país, en todas las 25 regiones que manejan más de 1.874 municipalidades, voy aterrizando y llego a la que me interesa. Entonces, por eso dice aquí, para obtener explicaciones particulares. O sea, este método consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. La particularidad, por ejemplo, si es fuera de la municipalidad, es la particular. ¿Ya? Este método se inicia con los análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, ¿no? Aplicación universal, ¿no? Para aplicar las soluciones de hechos particulares. O sea, desde lo general, de lo que ya existe, a lo particular. En cambio, en el método inductivo es lo contrario. Aquí el método por razonamiento es obtener conclusiones de hechos particulares, ¿ya? Aceptados para llegar a conclusiones, ¿ya? Y este sea de carácter general. O sea, de lo particular, de algo que yo trabajé en particular, yo puedo sacar conclusiones y que le puede servir, ¿no? Que le puede servir al mundo, ¿ya? O a cualquier empresa, cualquier institución. Dice, el método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. ¿Ya? Esto que ha pasado en esta langostinera, ya, si utilizo las mismas normas, los mismos procedimientos, las mismas leyes, va a ser igualito en China, va a ser igual en España, va a ser igual en la Antártida. También se pueden utilizar, ¿ya? El inductivo deductivo, o sea, los dos métodos en una investigación, no hay ningún problema, ¿ya? Hay otro que es el hipotético deductivo, consiste en un procedimiento que parte de aseveraciones en calidades de hipótesis, o sea, nace producto de hipótesis, ¿ya? Y que busca refutar o falsear tales hipótesis, ¿no? Esto es lo que se busca con este método, ¿no? Entonces, deduciendo de ellas conclusiones. O sea, yo voy a ver si verdaderamente esa hipótesis que se ha planteado es cierta o es falsa. Y producto de ello, yo voy a confrontar los hechos. Y hay un último método que está aquí, según Bernal, que es analítico. ¿Ya? Este proceso constitutivo consiste en el descomponer un objetivo de estudio, separado cada una de las partes de todo lo estudiado en forma individual. O sea, aquí, dependiendo de lo que yo esté estudiando, yo lo descompongo. ¿Ya? Yo descompongo las partes, ¿no? Por ejemplo, si estoy evaluando el control interno y yo quiero descomponer solo lo que es el ambiente de control, porque es una parte del control interno, lo descompongo, ¿no? Yo analizo solo esa parte de manera individual. Estoy analizando ese tema. Son métodos que hay que tenerlos en cuenta. Normalmente utilizamos este método, ¿no? El deductivo y el inductivo. Y en algunas investigaciones, varias investigaciones son estos dos métodos.
el inductivo deductivo. Estos dos métodos se utilizan. Entonces, vayamos viendo ejemplos. Les decía que hay una línea de investigación que tiene que ver con gestión, calidad educativa esta es la línea de investigación. En nuestra facultad de Ciencias Económicas, nuestra línea de investigación, ¿cuál va a ser? Ya, políticas, gestión pública y privada. Esa es nuestra línea de investigación. ¿Ya? La población ya la hemos definido, ¿cierto? Ustedes ya les expliqué cómo se maneja una población y luego una muestra. Si mi población son 150 docentes en este caso, yo tomaré la decisión si es que la población va a ser la misma que la muestra. Por ejemplo, la mínima podrían ser 30 docentes. Pero si yo creo que es importante aplicar esta investigación a 150 docentes de toda la población, porque necesito datos precisos, yo le aplico a todos. Si ustedes creen que es mucho porque van a gastar plata y tiempo, y creen que basta con aplicar la fórmula y les va a salir 60, a los 60 le aplico. ¿Ya? Entonces, ya depende de ustedes lo que quieran trabajar. No es recomendable que sea menos de 30, muchachos. De 30 para arriba. ¿Ya? Entonces, si mi propósito es describir el nivel de desarrollo de las habilidades blandas, se dan cuenta que hay dos variables, gestión y calidad educativa de la línea, pero de esta línea quiero solo investigar lo que son habilidades blandas, describirla cómo están las habilidades blandas en una empresa X, entonces el nivel es descriptivo. ¿Ya? El nivel es descriptivo. Sigamos con el mismo ejemplo. Si la línea sigue siendo la misma, la población sigue siendo la misma, pero si aquí el propósito es ver la relación de las habilidades blandas con las relaciones interpersonales, pues aquí tengo dos variables, relaciones de habilidades blandas y relaciones interpersonales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cultura tributaria, ¿ya? Y recaudación del IGB, ¿ya? O de repente comprobantes de pago y impuesto a la renta, ¿ya? Y así, normas internacionales y estados financieros, ¿sí? Estados financieros y de repente lo que es financiamiento, ¿sí? Ver si, por ejemplo, los estados financieros influyen en el financiamiento de empresas financieras. Porque acuérdense que para que puedan prestar dinero, ¿qué hacen los bancos? Te piden estado financiero, los analizan y a partir de ahí determinan hasta qué monto te van a prestar. Entonces, cuando yo veo aquí que ya hay dos o más variables, entonces ya, si este es mi propósito, el nivel o el tipo de investigación es relacional, o también le llaman descriptiva correlacional, que es lo mismo. Yo relaciono dos o más variables. Y se dan cuenta, sigue siendo la misma línea, sigue siendo la misma población. El propósito es una sola variable y la voy a describir. Si me voy a la otra, sigue siendo la misma línea. La población sigue siendo la misma, pero aquí el propósito es ver la relación de una variable, que es relaciones de habilidades blandas con relaciones no interpersonales. Entonces, el nivel ya es relacional. Yo sigo avanzando, ya digo aquí, gestión de la calidad educativa sigue siendo la misma línea, sigue siendo la misma población, pero aquí le puedo incluir esta variable, esta palabrita influencia. ¿Ya? Entonces, quiero ver, ¿ya? Más allá de la relación, entonces aquí tiene que ser un nivel explicativo. ¿Ya? Y si yo, por ejemplo, veo aquí, sigue siendo gestión de la calidad, la misma línea, sigue siendo la población, dice efectos del programa de habilidades blandas. ¿Ya? Efecto. Entonces, aquí ya es aplicativo. Entonces, dependiendo de lo que yo pretenda investigar, ¿no? Dependiendo del propósito, algunos le llaman el objetivo que yo tengo, ¿ya? Porque aquí nomás para poder definir el objetivo, nomás le pondría determinar, ¿ya? El efecto del programa de las habilidades blandas
en las relaciones interpersonales. Esa palabrita determinar, ¿ya? Esa palabrita ya como que lo convierte en objetivo. Y en alguna clase, repito, en algunas clases yo les dije, ¿ya? Más o menos algunos verbos que podrían utilizar ustedes. El ratito, les envié inclusive. Un minutito, muchachos. ¿Dónde está? Un ratito. Dale, ponte. En alguna, para que tenga un poco la coherencia, en algunas investigaciones sería importante que ustedes entiendan que esos propósitos al final se convierten en objetivos, son los objetivos al final, y dependiendo de lo que yo vaya a investigar, por ejemplo, si es exploratoria, es conocer, explorar, descubrir, indagar, sondear, detectar, estudiar, definir, analizar, identificar, interpretar, o sea, voy a explorar. Si voy a ser descriptivo, describir, determinar, identificar, analizar, comprobar, ya, cuantificar, calcular, examinar. En una relacional también no voy a comparar, demostrar, diferenciar, establecer, evaluar. La más utilizada es determinar, relacionar, asociar. En cambio, en una explicativa es explicar, establecer, demostrar, comprobar, ¿no? O sea, yo podría utilizar estos verbos que están aquí. Entonces, aquí que estábamos viendo, les decía, estos propósitos, al final yo le agrego ellos, se convierte en objetivo. Se convierte en objetivo. Entonces, aquí hay un ejemplo. Aquí utilizan, algunos le llaman un método PRO, ¿ya? Pero esto no tiene que ver nada con ser la forma, sino que ustedes tienen que entender cómo funciona al final. ¿Ya? Primero, tengo definido el problema. ¿Ya? Por ejemplo, ¿el problema cuál es? Inadecuado control interno. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en una municipalidad provincial de Tumbes, ¿por qué está hasta el 100 ahorita? ¿Ya? ¿Por qué no vemos resultados? ¿Por qué no vemos proyectos de inversión de gran envergadura? ¿Por qué no tienen un buen banco de proyectos? Créanme lo que en base a la experiencia que tengo yo en gestión pública ya 25 años, es porque no hay un control interno. Cada funcionario hace lo que cree conveniente, de acuerdo a su capacidad. Se defiende en base a la ley que emite el gobierno central, regional, el Congreso. ¿Ya? Más allá de ello no hay. O sea, no hay un control. No hay un control para ver cómo es que se elaboró el plan estratégico de la entidad. No hay un control para efectos de ver cómo es que se hizo el plan operativo. Por último, ni tiene. ¿Ya? No hay un control interno para efectos de ver si es que se definieron bien los perfiles de los trabajadores. ¿Ya?
no hay un control interno para ver si es que se está ejecutando bien el presupuesto, si se está trabajando con la fase del proceso presupuestario, ¿no? En el tema de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. ¿Sí? Y así, no hay un control para efectos de ver si hay productividad por parte de los trabajadores. Entonces, por eso es que aquí, por ejemplo, en este ejemplo le digo, oye, inadecuado control interno, ese es el problema. ¿Ya? Otra cosa que tendría que saber yo es, ¿dónde y cuándo lo voy a hacer? Ya. En el distrito, por ejemplo, de Surquillo 2019, en la Municipalidad Provincial de Tumbes en el año 2019. Listo. ¿Ya? ¿Qué y quiénes? Ya, la empresa del sector inmobiliario, como ejemplo. Causa, falta de identificación de funciones. Vamos a suponer que es eso. ¿Ya? En el problema, me estoy metiendo aquí, pero ¿dónde? Empresas del sector inmobiliario. Aquí si hablamos de una municipalidad, ¿ya? Por ejemplo, Municipalidad Provincial de Tumbes. ¿Ya? Aquí, en esta parte que estoy marcando. ¿Quién? ¿A dónde? En la Municipalidad Provincial de Tumbes, en la Universidad Nacional de Tumbes, ¿no? De repente dicen en el gobierno regional de Tumbes. Si hablamos de langostineras, en el sector langostinero de Tumbes, ¿listo? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer una investigación no necesariamente en una sola langostinera. Yo puedo decir en las langostineras de la región Tumbes, ¿listo? Averigua cuántas langostineras hay, esa es tu población. En este ejemplo, estamos diciendo en las empresas del sector inmobiliario. ¿Listo? Aquí lo voy a hacer. Entonces, ¿en qué sitio? Digo, ¿dónde es? En la región Tumbes. Listo. ¿Qué sector? Empresas langostineras de Tumbes. ¿Ya? ¿Cuál es el problema aquí? La falta de identificación de las funciones de estos trabajadores. ¿Listo? Otro ejemplo, inadecuado control, ¿dónde? En el distrito o en la provincia de Tumbes, listo. ¿Dónde? Ya, en las municipalidades de la provincia de Tumbes. ¿Quiénes son las municipalidades de la provincia? Pampas de Hospital, San Jacinto, La Cruz, Corrales y el mismo, la municipalidad de Tumbes, listo. Ya. ¿Qué está faltando aquí? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué hay un inadecuado? Va por la falta de identificación de las funciones, listo. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Inadecuada gestión financiera. ¿Ya? Yo tengo que saber por qué voy a hacer la investigación. ¿Ya? ¿Y qué solución podría haber aquí? Voy a diseñar e implementar ya un manual de funciones. Listo. Yo tengo que saber hacia dónde va mi investigación, qué pretendo hacer con mi investigación. Y producto de ello, sale el título de la investigación. Yo me tendría que hacer un análisis de esta naturaleza para saber si tiene consistencia. O también una matriz, ¿no? Cualquiera vale. Pero utilizando, por ejemplo, aquí en contabilidad, este método, fácilmente yo podría ya tener el título de mi investigación, ¿no? Y aquí yo podría decir el control interno, listo. Y aquí este título se puede mejorar, ¿no? ¿Por qué se puede mejorar? Porque hay algunas instituciones que te dicen máximo 20 palabras, ¿listo? Y para mí, por ejemplo, la palabrita él no debería ir. Basta con control interno, ya sabe que es el control interno. Ya la podría quitar. ¿Ya? Entonces, aquí digo yo, control interno es mi primera variable. Y su relación con la gestión financiera, que es la consecuencia. Listo. En las empresas inmobiliarias, aquí es quién, para quién, que tiene que ser ya, en la Municipalidad Provincial de Tumbes, en el Gobierno Regional de Tumbes, en la Universidad Nacional de Tumbes, o si ustedes quieren trabajar a nivel país, no hay ningún problema. Entonces yo aquí defino, ¿no? ¿Dónde? ¿Ya? O a quién le voy a hacer, pero no tiene que ser, ¿a quién le voy a hacer? Una investigación, ¿listo? De distrito de Surquillo, ¿dónde y cuándo? El año. Entonces, este título, repito, se puede mejorar, pero si ustedes ven el título de su investigación, contiene las variables, control interno y gestión financiera.
Se van a encontrar con algunos docentes que le van a decir, no es necesario que vaya el distrito ni el año, solo nomás, control interno y su relación en la gestión financiera. ¿Listo? ¿Dónde? En el sector inmobiliario, no en las langostineras, en las langostineras de Tumbes, podría ir, ¿no? No necesita años nada más, pues solo ponen en el sector langostinero, se acabó. Como mínimo tienen que ir las variables, se recomienda eso, las variables de estudio. Entonces, se van a acordar de mí que cuando publiquen un artículo, su artículo de repente va a tener el control interno, ya, control interno y su relación con la gestión financiera en el sector langostinero, listo. Un título pequeño, pero para armar el título es recomendable siempre que ustedes que trabajen con esta pequeña matriz. Saber qué problema han observado producto de la lectura de la literatura, ¿ya? Saber dónde lo van a hacer y en qué año, ¿ya? Saber, ¿no? A quién le van a hacer, ¿ya? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Cuáles son esas causas? ¿Por qué es que ustedes ya quieren hacer la investigación? ¿Ya? ¿Qué pretenden, ya, al final solucionar producto de las consecuencias que está generando este control interno, por ejemplo? Y se van a dar cuenta que facilito sale el título. Aquí hay otro ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, con ingeniería de sistemas. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? No se cuenta con un adecuado registro de control y asistencias, que también encaja dentro de la contabilidad. Encaja. Sin embargo, ¿por qué está relacionado con ingeniería de sistemas? Porque aquí se va a hacer un software. Entonces, aquí dice, no contamos con un adecuado registro de control interno. ¿Ya? ¿Dónde? En el Instituto Juan Antonio Treyes del distrito de Huamanga. Bueno, aquí sí se especifica. ¿Dónde? En la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital. ¿Listo? ¿Qué quiénes? En este caso son alumnos. Si fuera la municipalidad serían trabajadores o colaboradores, que también le llaman. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas aquí? Posiblemente desconocimiento. Miren que está alineado a otra cosa, desconocimiento de que existen herramientas tecnológicas. ¿Ya? De repente, ¿no? Entonces, consecuencia, falta de seguimiento al alumno. Si ustedes se dan cuenta, está relacionado con ustedes, inclusive, si lo miramos desde el punto de vista universitario, dice, primero, no contamos con un adecuado registro de control y asistencia. ¿Dónde? La Universidad Nacional de Tumbes. ¿Ya? ¿Para quién? Para estudiantes. Porque también podría ser aquí para estudiantes y trabajadores. Y aquí es donde yo empiezo a dimensionar mi investigación. Si quiero hacer para alumnos, solo pongo alumnos. Si quiero hacer también alumnos y trabajadores, listo. Cuando hablamos de trabajadores, supuestamente está trabajador administrativo, docentes universitarios, autoridades, funcionarios, listo, son trabajadores. ¿Ya? Causa desconocimiento de las herramientas. O sea, si fueran aquí, falta de seguimiento a los alumnos. O sea, no sabemos si el alumno viene a clase, no sabemos si el alumno, principalmente viene a clase, no y está recibiendo las competencias. Solución a este problema: implementar un sistema de control de asistencia mediante el reconocimiento biométrico dactilar. ¿Ya? Entonces, aquí el investigador, ¿qué va a hacer? Ya, esta es una investigación ya aplicada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a implementar un sistema biométrico. ¿Para qué? Para el control y asistencia. ¿Cuáles eran mis variables? ¿Ya? Mis variables es, ya, en este caso, el sistema biométrico, ¿para qué? Para el control y asistencia. ¿Yo lo saco de la investigación? Sí. ¿Por qué? Porque me está faltando una herramienta. ¿Cuál sería la herramienta? Que voy a aplicar un sistema biométrico. ¿Qué pretendo con este sistema biométrico? Control y asistencia. ¿Para quién? Para los alumnos, ¿ya? Para los alumnos de en este caso, en la institución educativa tal 2019. Entonces,
Este es un método práctico, muchachos, aunque no lo crean, que ustedes podían trabajar para efectos de ¿cómo se llama?, de definir más o menos qué es lo que pretenden investigar. Entonces, este es el pequeño resumen que les había hecho con la intención más o menos de que entiendan cómo funciona el método científico. Pero aprovechemos estos minutos que nos quedan con preguntas para saber si me están entendiendo, muchachos, porque insisto, esto lo van a aplicar en todas las etapas de su vida, en el pregrado, posgrado, ya, y cuando estén trabajando. Inclusive, aunque no lo crean, por ejemplo, aquí en los concursos públicos que hay, para que entres a trabajar, y van a entrar como docente, ¿qué dice el reglamento? A ver cuáles son las investigaciones que has hecho. Y hay puntaje. Para los ascensos, cuáles son las investigaciones que has hecho. Pero este es en la vida universitaria. Pero si nos vamos a la vida de régimen laborales, por ejemplo, aquí existe un régimen laboral que se llama la 276, que es Ley de Bases de la Carrera Administrativa. ¿Ya? ¿Y qué te piden para efectos de llegar a la máxima categoría, que es servidor profesional A? Te piden que tengas investigaciones. Te piden que tengas investigación. Entonces, y es puntaje. Entonces, te vas a encontrar con algunas empresas o instituciones que te van a dar puntaje por haber investigado. Porque a la verdad todos no investigan, pero pues es una forma de tener activo a un profesional, porque insisto, un profesional es una persona que, diferente a alguien del tecnológico, que conoce el método científico y que puede resolver problemas. ¿Sí? Esa es la lógica. Ahora sí, tenemos 20 minutos para hacer preguntas y a partir de aquí empieza un examen. Hasta que ustedes participan, tienen nota. Así se equivoquen, ya, sus aportes son muy importantes. 20 minutos, muchachos. Empezamos. Sí, Jason, escuchamos. Profesor, usted mencionó que en el caso de la contabilidad se utilizaba las políticas y gestión, no recuerdo muy bien, gestión Ya, te lo pongo aquí. Aquí están mirando. No tanto que se utiliza. Ustedes tienen que entender que es una línea de investigación. O sea, una línea de investigación, diríamos, en una entidad, en una empresa, se trabaja con la sana intención de que nosotros sepamos hacia dónde vamos a investigar, a qué me dedico yo a investigar. ¿Ya? Lo que yo quiero dar a entender aquí es de que, por ejemplo, un estudiante, ¿ya?, de contabilidad, ¿ya?, podría hacer investigaciones en protección y promoción de la salud. La pregunta es, ¿está preparado el estudiante para poder trabajar en? ¿Podría él hacer investigación en esta línea? No. ¿Por qué? Porque no tiene las competencias, no tiene, diríamos, esa formación, y si lo va a hacer, posiblemente nadie le quita que lo haga, pero no va a tener la relevancia que debería tener, ¿no? Porque la idea es que esto se publique, y uno lo va a publicar pues en base, diríamos, al conocimiento que tiene. Entonces, por ejemplo, yo pertenezco a una línea de investigación, a un grupo de investigación que tiene que ver con el aprovechamiento de residuos, de residuos, ¿no? Nosotros aprovechamos los residuos, ¿no? Entonces, nuestra línea es por ahí, porque yo estudié también eso que se llama ciencias ambientales. Pero también estoy metido en esta línea que tiene que ver con la política y gestión pública y privada, que es lo que me gusta hacer, principalmente relacionado con la gestión pública. Entonces, yo trabajo con dos líneas, con esta línea y con la línea que tiene que ver con residuos. Entonces, la idea es que cuando uno defina su línea de investigación, se dedique a esa línea, que muera con esa línea, mejor dicho, ¿no? Que los aportes, porque aquí hablar de la contabilidad es bien amplia. Y yo trabajo, inclusive, dentro de la contabilidad, la Universidad Nacional de Tumbes, o aquí, ahorita que ya está prácticamente acreditada nuestra escuela de contabilidad, nosotros podríamos cambiar nuestras líneas, que es un objetivo que tenemos, ¿no? Muy pronto ya vamos a tener que esto que está aquí como descripción va a formar parte de una línea, ¿ya? Y entonces nosotros podríamos poner sistemas contables, línea de contabilidad, ¿ya? Acá, tributos municipales, otra línea de investigación. Podemos desagregar. Sin embargo, la entidad pública, la empresa, la institución,
las crea en base a qué? Principalmente a los recursos que tiene. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ceñirse a una línea. Por el momento, lo que está aprobado en nuestra universidad es de que se trabaje con esta línea de investigación. ¿Quedó claro? Sí, profesor, gracias. Ya, pero ¿qué más quería saber de ahí? Si es que eso, como dice ahí, esto se utiliza en contabilidad y, y en auditoría. Y en el caso de derecho, ¿se utilizaría la misma u otra? No, no. En el caso de derecho que puede utilizarla, ¿ya? Podría utilizarla, pero aplicando parte del derecho, ¿no? Ellos llevan cursos que tienen que ver con derecho tributario, por ejemplo, podrían utilizar. Sin embargo, he visto que por aquí gestión jurídico-administrativa, ¿ya? Entonces, ellos posiblemente van a utilizar esto que se llama responsabilidad social empresarial, ¿ya? Responsabilidad. Pueden utilizarlo de casi, dependiendo de cómo lo enfoquen, ¿ya? ¿Por qué? Porque en temas de peritaje, en temas de economía, depende de hasta dónde esté dirigido, ¿no? Porque en derecho ellos van a descubrir el tema de si hay un delito penal, un derecho civil, un derecho administrativo, pero de actuaciones que hayan cometido, o delitos que hayan cometido cualquier ser humano. Entonces, pero definitivamente, pues, derecho va a tener que manejar un poquito mejor sus líneas. Sin embargo, como no tiene cada facultad sus líneas propias, se tiene que ceñir algunas de estas, ¿no? Y podría encajar aquí, porque ya no hay, ¿no? Aunque sí hay por acá, disculpen muchachos. Sí hay, para turismo, por aquí está, han creado mismas áreas, disculpen. Violencia, comunicaciones y conflictos, procesos y ajustes, comunicación, gestión de tecnologías e información. Sí, no hay mucho. Valorización del patrimonio, desarrollo de talento humano, calidad. Sí, no le veo aquí, ¿no? Sin embargo, repito, podría encajar, porque el derecho es transversal. Lo que se haga en cualquiera de estos puede surtir efectos, ¿no? Lo que se haga en la contabilidad, pueden haber delitos de malversación de fondos, ¿no? Aunque no lo crean, dependiendo de los informes de auditoría que haga el órgano de control institucional o la Contraloría, ya pueden haber responsabilidades administrativas, civiles o penales de los funcionarios, de trabajadores. Pues el derecho es transversal, ¿no? Pero la veo por aquí, el sistema jurídico, y posiblemente utilice eso, responsabilidad social. A ver, vamos viendo un ejemplo antes de que se nos vaya la hora. A ver, muchachos, Profesor, consulta. Sí, te escuchamos. no, bueno, yo le quería decir que no había entendido esa parte del área de la línea de transversal, para que me podría ayudar, solo que no lo logré escuchar, por eso. O sea, lo que pasa es que van a haber algunas, a ver, cómo te explico? Van a haber algunas líneas que son transversales, o sea, disculpen, algunas carreras que pueden utilizar de manera transversal las líneas, ¿no? Por ejemplo, en ciencias ambientales, ya, yo podría, dependiendo de lo que yo quiera investigar, ¿no? Yo puedo coger, o sea, si ustedes son un abogado, quiere coger algo que le interesa de las ciencias económicas, ya, de la contabilidad, de la auditoría, de los tributos, pero que esté amarrada a su carrera, la puede utilizar. Pero lo recomendable en una universidad, lo recomendable es de que existan líneas ya definidas, ¿no? Es lo recomendable, que existan líneas definidas. No lo tiene así la universidad, está en proceso, muchachos. Pero ahorita les voy a mostrar algunas líneas, ¿no? ¿Ya? Algunas líneas, ¿no?
Pero vamos viendo aquí, poco para que... Miren, poco para ampliarles aquí, de una universidad donde también en algún momento trabajaba. Por ejemplo, aquí estamos viendo una línea de investigación que tiene que ver con la parte, a veces de maestría, vamos viendo. Mira, es una maestría en arquitectura. Entonces, la idea es que se separe, que hayan varias líneas, ¿no? Por ejemplo, en esta maestría hay uso sostenible, lo que es la parte arquitectónica, historial cultural, técnico constructivo ambiental, ¿no? Calidad de servicio. Entonces, y ellos se separan y dicen, aquí puedes manejar ordenamiento territorial, planificación urbana, uso de suelos, así sucesivamente. Ya, vamos viendo una que de repente la conozcan mejor. Maestría, por ejemplo, ahorita que ustedes han llevado, me imagino, administración, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en esta maestría, o en una escuela inclusive, ¿no? Está el comercio internacional, administración de operaciones, enfoque financiero mundial, responsabilidad social. O sea, dentro de una misma hay líneas de investigación, lo que yo les decía en un momento, ¿no? Una línea de investigación que tiene que ver, por ejemplo, con contabilidad, que tiene que ver con auditoría, que tiene que ver con con costos, que tiene que ver con peritajes. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí veo que le hubiese puesto auditoría, ¿qué puedo trabajar en auditoría? ¿Ya? Auditorías operativas, ¿no? Auditorías financieras, exámenes especiales, y así podría yo manejar. Pues, eso lo van a ir aprendiendo en el camino. Que tenga que ver pongo una línea que tiene que ver solo con contabilidad, ¿ya? O pongo aquí contabilidad pública, listo. Entonces yo podría ver aquí, por ejemplo, presupuesto. Si fuera contabilidad pública, presupuesto, ¿no? Sistema de contratación, sistema de tesorería, sistema de inversión pública, procesos presupuestarios. O sea, yo podría poner varios componentes, ¿ya? De temas en específico, entonces el estudiante iría solo aquí a contabilidad pública, ¿ya? Eso es lo que quiero dar a entender, ¿no? O sea, que la línea de investigación la define la entidad pública, la define en este caso la universidad, y los que forman parte de la universidad tendrían que trabajar en eso que tiene priorizado la entidad. Si hablamos de una empresa, por ejemplo, una empresa X, supongamos la empresa Crack Podos, ¿ya? Crack Podos, ¿a qué se dedica? A lo que es la venta de alimentos. ¿Y qué tipo de alimentos? Normalmente vende galletas, venden lo que son chocolates, venden lo que son productos Royal, por ejemplo, venden lo que son productos TAM, quesos, venden, y así tiene varias. Entonces, cuando hagan, ellos, ¿a qué se van a ir? O sea, tiene que ver con alimentos, su área de especialización, alimentos, ¿no? Y ellos verán aquí, pues, si ven líneas de base a chocolates, a quesos, ¿no? A gelatinas, a galletas. Ahora, ¿qué quieren saber sobre esa línea? ¿Qué puedo trabajar en tema de chocolate? ¿Ya? O de galletas, que lo entienden mejor, ¿no? Quiero ver qué tipo de galletas. De repente quiero ver el tema de galletas que tengan una crema X, una crema Y, y así sucesivamente. O si queremos hablar de vacunas, ¿no? ¿Qué tipo de vacunas? ¿Cuál es la línea? Yo me dedico, si hablamos de una empresa, solo yo me dedico a dos tipos de vacunas, ¿ya? El tema de la influencia y el tema del VIH, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa es su línea. ¿Qué voy a trabajar de ello? Ya veré, pues, si la voy a vender, a ver si ese producto lo voy a trabajar en pastillas, lo voy a trabajar en jarabe, lo voy a trabajar no sé, en vacuna, lo voy a trabajar con aerosoles, ya se verá la forma, ¿ya? Pero cada empresa o cada institución pública define, o cada universidad público-privada define su línea de investigación, o cada centro de investigación también, porque hay centros de investigación y desarrollo, definen su línea de investigación. Esto es lo que he pretendido decir, estudiantes. No sé si con ese ejemplo lo mejoramos, ¿no? Hola. O sea, pero
sea, cada entidad pública dice, o sea, lo escuché, creo que la universidad no lo tenía eso, ¿no? No, la universidad tiene. Tiene. Por ejemplo, aquí tenemos en finanzas, así lo conocen también. Y dice aquí, oye, en finanzas, ya tenemos uno que es pura finanzas. Dice, ¿qué voy a ver? Mercado de capitales, sistema financiero. Acá, contabilidad aplicada. ¿Qué voy a ver? Valor económico, planeamiento, presupuesto. ¿Qué puedo ver dentro de esta línea? Entonces, la Universidad Nacional de Tumbes sí tiene la línea, sino que no la tiene tan desagregada, mejor dicho, ¿no? No la tiene tan desagregada, y la universidad con esta resolución tiene aprobada que la línea solo se llama Políticas y Gestión Pública y Privada, y está de manera general. O sea, en otras palabras te dicen, tú como estudiante de la Universidad Nacional de Tumbes, síñete a esta línea de investigación y tú puedes hacer investigación de contabilidad. Pero usted sabe muy bien que en contabilidad tiene varias cosas que hacer. Basta que esté relacionado con la contabilidad, estoy trabajando para esta línea de investigación de la universidad. ¿Te quedó claro, joven? Sí, profesor, gracias. ¿Alguna consulta adicional? ¿Solo una nota puse? ¿Dos notas? Sean sinceros, muchachos, ¿han entendido más o menos algo de cómo funciona esto que se llama el método? La metodología de investigación, que no se investiga por investigar, que hay que definir algunas cosas. Muchachos, los escucho. Docente, Sí, yo quería hacer una consulta. ¿te escuchan? Con respecto a la investigación, si, o sea, el público a que mi investigación va dirigida, puede que ser que sus opiniones sean también fundamentos dentro de mi investigación, no como encuesta, sino como información. No, no. Dentro de más que todo al público, no tanto al público, sino que dentro de la investigación, ¿ya? Existe algo que se llama el propósito, que diga la justificación, hacia quién está dirigida la investigación, ¿no? Hacia quién está dirigida la investigación. Yo lo decía porque, por ejemplo, mi investigación está dirigida un poco hacia la zona que es comercial y, o sea, un poco de opiniones sobre las personas, ponerlas como cierta parte en la información de la investigación. Porque No, ellos son los... ahí no funcionan las opiniones, joven. Lo que pasa es de que el método científico y cuando hablamos ya de investigación que voy a publicar, es porque alguien ya hizo una investigación. Y lo que yo voy es a mejorar esa investigación. Sin embargo, esas opiniones que tú me estás diciendo ya podrían ser de repente la muestra que tú vas a seleccionar y vas a tener que aplicarle un instrumento para recolectar la información que ellos te dan, que te van a dar, y eso dentro de una tesis se llama resultados de mi investigación. O sea, tampoco puedo recibir opinión, no. Se sobreentiende que yo selecciono una muestra, ¿ya? A ella le aplico el instrumento y esa muestra me da una información que eso va a formar parte de mis resultados. Si es que hablamos de una investigación descriptiva o descriptiva correlacional, ¿no? O explicativa, ¿no? Porque después también van a haber investigaciones experimentales donde yo manipulo las variables. ¿Ya? O sea, yo voy a hacer, como les contaba la pasada, quiero hacer un empaque con un exoesqueleto de langostino, que ya lo hemos hecho aquí en Tumbes. Entonces yo no le voy a preguntar a la gente. Yo agarro, tengo el exoesqueleto, manejo un protocolo que le llaman, sigo la técnica que alguien de repente ya la hizo en algún momento con otros productos, yo lo estoy haciendo ahorita con el exoesqueleto de langostino, aplico parte de mi conocimiento que aprendí en la universidad, de repente en la maestría, en el doctorado,
¿ya? Y empiezo a hacer mi combinación de productos, ¿no? De algún componente químico, algún componente biológico, y producto de ello saco. Bueno, ahí tuve que hacer preguntas y todo ello, pedir opiniones. No, estoy manipulando una variable, en este caso, y eso me permite tener un producto. Esa es una investigación experimental. En el caso de esta investigación que estamos hablando, sí van a servir sus opiniones, pero no cualquier opinión, sino las que yo le planteé en base a los indicadores que voy a medir. ¿Ya? No sé si por ahí le quedó claro. Pero... Sí, o sea, que tenía esa duda, pero ya quedó claro. ¿Ya? Esa es la lógica. Y no pueden poner eso así, no ser, repito, que sea seleccionado como muestra. En cualquier tipo de investigación, cualitativa o cuantitativa. ¿Ya? Porque puede ser una cualitativa que quieres trabajar con 5 personas o 3 personas, pero bien filtradas, bien seleccionadas. Entonces les empiezo a preguntar y les voy preguntando, pero para ello pues hago ya, como les expliqué en alguna clase, hago una ficha de entrevista, una ficha de observación, depende de lo que quiera hacer. Y empiezo a preguntar y preguntar de algo que a mí me interesa de acuerdo al indicador que voy a medir. ¿No? De acuerdo al indicador que voy a medir. No sé que tienen clase ahorita, muchachos, déjenme rapidito tomar la asistencia. ¿ABAC? ¿ABAC? ¿Ya está ABAC? Sí, profe, presente. ¿ABAC Tineo? Presente, profesor. Ya. ¿Aguacondo? Presente, profesor. Ya. Augusto Rosales nunca llegó. ¿Alfaro Alemán? Presente, profesor. Ya. ¿Ancajima Cabero? Presente, profesor. Ya. ¿Anto Herrera? ¿Anto? ¿No está Anto ahí? ¿Arizola? ¿Arizola? Profesor Arizola tiene problemas con su internet, pero sí estuvo conectado. ¿Ato Antón José Arturo? Creo que se retiró, ¿no? ¿Vaca Troncos? Presente, profesor. Ya. ¿Bayona García? Presente, profesor. Ya. ¿Barriento Seminario? Ya. ¿Bautista Pingo? Presente, profesor. Muchachos, por favor, sus proyectos que han avanzado los necesitamos. La próxima semana sí o sí nos dedicamos a eso, nada más. Benítez Bustamante, Presente, profesor. Carrillo, Canales, Presente, profesor. Carrillo, Salazar, Presente, profe. Castillo Mogollón, Presente, profesor. ya. Cercado, Presente, profesor. Ciesa Loaiza tampoco entró nunca, ya Lotario, Presente, profesor. ya. Córdoba, Olivos, Presente, profesor. Cruz Guerrero, Presente, profesor. Cruz Navarro, Presente, profesor. Cruz Navarro Diego, Presente, profesor. ya. Cruz Silva, Presente, profesor. Delgado Zúñiga, Presente, profesor. Dios Melgar, Presente, profesor. Dios Solaya, Presente, profesor. Domínguez Morales, Presente, profesor. Enríquez, Presente, profesor. ya. Voy a llamar por última vez Ato Antón, Antón Herrera. Listo, muchachos. Cuídense, muchachos. Por favor, avancen sus trabajos, los voy a revisar ya la próxima semana. Se va a hacer su examen también. Ya. Voy a ver evaluaciones ahí. Tienen que tenerlo ese día. Y me lo tienen que presentar ese día ya. El día hasta las 7 de la mañana de ese día lo voy a recibir. Después de ese día ya no recibo nada y ahí vamos a evaluar. Mañana, ese mismo día, voy a evaluar con ustedes ahí algunos. Eso que. ¿Hasta qué hora dijo, profesor? ¿Su correo? Sí, a mi correo electrónico hasta el día mismo martes, hasta las 7 de la mañana. ¿Ya? Hasta el día mismo martes que voy a evaluar con ustedes. Ténganlo listo, pero también me lo envían a mi correo. Ya, muchachos, cuídense. Buenos días. Hombre, profesor. Pues.